¿Con ganas de pintar y sin pinturas? En tu cocina está la solución. Allí podemos encontrar una amplia gama de colores en nuestros alimentos. Hoy trabajaremos con tres de ellos. La cúrcuma, también puedes usar color o achote. El nombre de lo que usemos varía según cada región. Es un polvo del cual podemos obtener diversos tonos de amarillo. La betarraga o remolacha es un tubérculo que nos da un color fucsia intenso y el café que nos aporta sus hermosos tonos. Para obtener color de la remolacha hay dos formas básicas. Una es cocinarla en agua por unos 15 o 20 minutos hasta que esté blanda. Con esta remolacha podemos utilizarla en ensaladas y otras preparaciones, pues solo usaremos el agua que se coció. La otra manera es con el jugo, que puedes obtener licuándolo con un poco de agua o en el extractor de jugos y usar la pulpa que queda para hacer otras preparaciones. De este color es el líquido del cocimiento. Este líquido, si quieres, lo podemos cocinar un poco más tiempo para que se espese, pero en este caso lo usé como en el primer método, en una olla 15 minutos, porque iba a hacer una preparación con remolachas y este fue el color que quedó en el agua. La cúrcuma la vamos a diluir en agua caliente, la cantidad que quieran, pero queremos que quede más bien como espesa, no una pasta seca, pero sí un líquido espeso. En este caso mi agua no estaba hirviendo, por lo que no diluyó mucho. Decidí colarla para quitarle el sedimento. Pero si el agua está hirviendo y le pueden dejar un poco más de tiempo, se va a diluir más. De todas maneras depende del polvo que estén usando y ya ustedes verán si deben de colarlo o no. Para el café, en este caso, utilicé instantáneo, que diluye fácilmente en agua caliente. La idea de nuevo es hacer algo bien espeso. Si van a usar café de coladera o cafetera, entonces preparen uno bien espeso con poca agua, tipo espresso, lo más oscuro posible. Pues es más fácil irlo diluyendo para obtener diferentes tonos. Ya con nuestras tres preparaciones listas, vamos a organizar nuestra paleta de colores. Voy a empezar colocando cúrcuma, la cúrcuma que diluí, en los diferentes orificios. El primero va a ser cúrcuma sola. El segundo lo voy a diluir con, o sea, voy a poner una cucharada de cúrcuma y una de agua. Y en el tercero voy a poner una cucharada de cúrcuma y dos de agua. El objetivo es que vayamos diluyendo el color para irlo aclarando. Revolvemos para que se mezcle bien. Y es importante que siempre tengamos un cartón blanco donde hacer las pruebas de color. Es importante que sea blanco, pues es el color que nos da más fidelidad en los tonos. Empezamos por el color más claro o diluido, luego el tono medio y finalmente el color más puro. Continuamos con la remolacha. De nuevo, en el primer espacio voy a poner el tono puro. En el segundo voy a diluir con una sola cucharada de agua, una cucharada de remolacha, una de agua. Y en el tercero, una cucharada de remolacha y dos de agua. De nuevo, mezclamos bien. Y vamos a ir a nuestra cartulina a hacer la prueba de color. Comienzo por el tono más claro o diluido, que tiene 2 cucharadas de agua.
Luego sigo con el que tiene una sola. Va a quedar un poco más oscuro. Finalmente con el tono puro. Vamos viendo cómo nos queda un poco más oscuro. Voy a hacer una mezcla del segundo con el tercer tono. Y vamos a probar cómo nos queda. En este caso no hay diferencia con el segundo tono que hemos puesto. Voy a usar esta mezcla que recuerden es diluida y la voy a mezclar con un poco de amarillo diluido, o sea, del amarillo que tenía una cucharada de agua. Guíense por la paleta. La probamos y nos da un tono naranja bastante claro, por lo que está diluido. Ahora voy a hacer una mezcla de la cúrcuma pura, tal cual la preparamos, y nuestra remolacha, sin diluir ninguna de las dos. Estas mezclas no las hacemos, no tienen que ser tan precisas, es a su gusto. Igual podemos sacar una gama de colores mucho más amplia. Estamos tratando de que sean iguales para ver qué tono nos dan. Y vamos a obtener un color naranja bastante oscuro. Ahora voy a diluir un poco este tono. No le he echado otro color, simplemente le aplico un poco más de agua. Y al ponerle en la cartulina, ese es un tono que veo que me va a servir bastante para hacer colores piel claros. Finalmente seguimos con el café. Como solo tengo dos espacios, voy a diluir con una cucharada de agua y con dos. El café puro va a ser el que tengo en mi recipiente. Recuerden, una cucharada en un espacio, dos cucharadas en el otro. Simplemente para que variemos la fuerza del color. Diluimos bien y probamos en nuestro cartón blanco. De nuevo voy a probar primero el color más claro. Y ahora voy a usar el mismo color, solo que voy a pasar varias veces. Esta es otra forma que podemos oscurecer los tonos, pasando varias veces. Si dejamos que un color seque antes de aplicar el otro, pues nos va a quedar mejor aún. Voy por el tono medio. Y finalmente el tono más oscuro, que es el café, tal cual lo preparamos al inicio. Aquí ya tenemos una paleta básica de colores en la que tenemos suficientes tonos para hacer una bella composición. Como hemos diluido nuestros pigmentos en agua, estas pinturas, por así llamarlas, que hemos obtenido, se van a portar como una acuarela. Si tiene un papel bastante absorbente para la acuarela, es un papel especial, base de algodón, bastante gramos, sería lo ideal. Yo lo voy a trabajar en una cartulina gruesita Durex. Mm, No soy experta en la acuarela, la he usado muy pocas veces, pero la idea es que veamos cómo a partir de algo que podemos obtener fácilmente, podemos expresarnos y divertirnos sobre todo. Esa es la idea.